Ya yo no veo el número de alumnos. ¿Están? ¿Cuántos han ingresado? Ya. Bien. Son las 7 menos cuarto, 6:45. Vamos a continuar con las clases teóricas de semiología. Estas clases son virtuales por la necesidad de la pandemia y yo creo que se quedarán como virtuales. Bien, esta semana nos toca hablar de procesos metabólicos y es importante que nosotros podamos comprender que en tercer año empezamos a integrar las distintas materias, de ahí es que el concepto de esto es que sea un seminario integrado tanto de semiología, fisiopatología y farmacología, que debería ser para poder empezar a comprender un poco la acción de los medicamentos en estos síndromes. Bien, lo que nos toca ahora es hablar sobre la diabetes mellitus y vamos a tocar el tema también de las dislipidemias. Esto es importante que nosotros podamos entender de que las alteraciones metabólicas tienen una acción directa sobre el comportamiento y el funcionamiento del cuerpo. Sabemos que metabólicamente tenemos distintos procesos que están manejados por distintas sustancias, las proteínas, grasas, los carbohidratos, y si hablamos de los compuestos del cuerpo, también integramos a lo que son minerales y vitaminas. Ahora vamos a hablar sobre una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. La diabetes mellitus, diabetes quiere decir irse a través de la orina, y mellitus, por su carácter dulce, es que se la llama diabetes mellitus. Tenemos otra diabetes que también funciona como yéndose a través de la orina, es la diabetes insípida, que es una alteración de la neurohipófisis. Bien. La diabetes mellitus es un síndrome caracterizado por la presencia de hiperglucemia, es decir, los valores normales que deben mantenerse en el cuerpo de glucemia, que tendrían que ser entre 70 y 100, pues se alteran, ¿no? Y se alteran hacia arriba o hacia abajo. Que se mantenga los niveles de glucemia por encima de 100 de manera constante produce alteraciones en el metabolismo de las otras sustancias, como son las sustancias grasa, la proteína, el ácido úrico, y estas alteraciones están condicionadas por herencia también y también por alteraciones a nivel del sistema inmunológico. Estas alteraciones pueden ser influidas por factores ambientales y que su alteración principal es la alteración o ausencia de la insulina. Recuerden ustedes, la insulina es una hormona anabólica, la cual es segregada por el páncreas y que esta tiene una íntima relación, es decir, los receptores de insulina son muy sensibles, íntimamente relacionadas a los niveles de glucemia en el cuerpo. Y la interacción, como veremos, no solo es con el hígado, sino también con otros centros que llevan o inducen a la producción de hiperglucemia. Ahora, esta elevación del azúcar constante, que podría no tener mayor implicación, lo que hace es dañar la micro y la macrocirculación.
Es por eso que el cuerpo tiene y mantiene niveles adecuados de glucemia en el cuerpo para evitar que la microcirculación y la macrocirculación se dañen a lo largo del tiempo. Y existen estas complicaciones vasculares que son específicas o microangiopáticas, como son la retinopatía diabética, nefropatía y la neuropatía diabética. O pueden ser un poco más inespecíficas, como son la macroangiopatía o el desarrollo de la ateroesclerosis. La unión de estos daños que se producen, daño a nivel de la microcirculación y daño a nivel de la macrocirculación, lleva hacia lo que es una complicación muy aparatosa, que es el pie diabético. Entonces, debido a la falta absoluta o relativa de insulina, la glucosa se acumula en la sangre imposibilitada de entrar en las células. Es decir, la producción de azúcar se produce de manera regular, aumentando su cantidad en la sangre, y como la insulina, ya sea porque no hay suficiente insulina o la insulina que existe más bien está en mucha cantidad, pero no trabaja de manera eficiente, pues la glucosa no entra en los tejidos, excepto lo que es en el cerebro y el corazón, que no necesitan de la acción de la insulina. La hiperglucemia constante es la característica principal y también el estado tóxico que es para el organismo. Bien, ¿cuál es la prevalencia que existe a nivel del mundo y lo que se estima hacia el 2025? Tenemos que el 2003 había más o menos una población mundial de diabéticos de 194 millones y para el 2025 se estima en 333 millones, un incremento más o menos del 72%. Y ahí tienen por regiones los incrementos o la prevalencia que puede existir para el 2025, y vemos como en Sudamérica existe un incremento del 85%, en el África es donde más se incrementa, también en el Asia, donde menos se incrementa es en Europa y probablemente en el Japón. No, en el Japón tiene también su buena cantidad. Entonces vemos que el dominio de lo que es el manejo de la diabetes, el hablar sobre sus factores de riesgo, que es tema también del seminario de este viernes, que hay que tomar muy en cuenta, porque nosotros como médicos y médicos generales o médicos de familia o internistas debemos dominar el tema de los factores de riesgo de la diabetes mellitus. La clasificación que fue modificada a finales del siglo pasado, más o menos en 1900, en la década del 90, cambia su clasificación, que ustedes leerán todavía en algunos libros, la clasificación con números tenían otra denominación que no eran los números arábicos, y esto también fue cambiando el concepto, puesto que la diabetes tipo 1, la 2, otros tipos específicos y la diabetes gestacional, pues estaban clasificados antes de acuerdo a su tratamiento. Así se tenía que la diabetes mellitus tipo 1 era considerada como insulino, o sea, que requería insulina para su tratamiento. Ahora se sabe que la diabetes tipo 1, que era
antes consideraba solo para niños, también puede presentarse en edades adultas. La diabetes tipo 2, que se consideraba que no era insulino dependiente, en la actualidad sí se considera que, si bien el mecanismo es distinto, su mecanismo fisiopatológico, sin embargo, al final existe un grupo que se llama los diabéticos insulino requirientes, que son los diabéticos tipo 2 que han agotado el páncreas y que necesitan insulina como su tratamiento. Entonces, antiguamente la clasificación era diabetes tipo 1, insulino dependiente, y la diabetes tipo 2, no insulino dependiente. Ahora se la clasifica por su fisiopatología. Y se dice que la diabetes tipo 1 es la diabetes en la cual hay falta de insulina, pero producida por ataques y por reacciones inmunológicas, por la creación de autoanticuerpos que atacan el páncreas, que atacan las células beta o que atacan la insulina, o sea, van en contra. Entonces, si bien no ha variado el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 1, que hay que utilizar insulina desde el principio, pero debemos ver que la clasificación está de acuerdo a su fisiopatología o a su etiología. Y entonces es la diabetes mediada por un proceso inmune que va a atacar o anular la producción de insulina. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es aquella que se produce porque existe un mecanismo de resistencia a la insulina. Quiere decir que el páncreas tiene insulina, tiene una insulina de mala calidad, ya que la alteración puede estar en la insulina o en los receptores que van a fijar la insulina para que tengan una acción a través del mecanismo GLUT4, que es los que incorporan la glucemia al interior de la célula. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 está caracterizada por la insulinoresistencia y en la cual existe grandes cantidades de insulina circulando, es decir, hay un hiperinsulinismo. La diabetes mellitus tipo 3, que se podría denominar, que son otros tipos específicos, son en realidad cualquier otra enfermedad que produzca hiperglucemia. Ahí entra todos los otros grupos, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que por haber demasiado corticoide, demasiado cortisol circulando, los corticoides son sustancias contrainsulares que se llaman, que van en contra de la acción de la insulina. Al tener esta acción, entonces la insulina no trabaja bien y no puede introducir glucosa a las células. También puede ser, en este grupo pueden ser los pacientes que han sido pancreatectomizados, ¿no? Que podría clasificarlos como diabetes mellitus tipo 1 porque no tiene insulina, pero entran dentro de este otro grupo porque son el resto de enfermedades que producen hiperglucemia. Y la diabetes mellitus tipo 4, llamada esta y diabetes gestacional, es aquella alteración que aparece en la mujer cuando se embaraza. Es decir, ahora se sabe que son pacientes que podrían pertenecer al grupo 2, porque después también una mujer diabética gestacional, después de 8 o 10 años, una gran mayoría de ellas terminan siendo diabéticas tipo 2. Entonces se sabe en la actualidad cada vez más que este grupo,
que la característica es de que son sanas antes de embarazarse, son diabéticas durante su embarazo y son, entre comillas, sanas también después de su embarazo. Aunque quedan siempre vestigios de una prediabetes o de lo que es un hiperinsulinismo después de los embarazos. Entonces, sin embargo, queda la clasificación indicando que la mujer diabética gestacional, que además su producto, su hijo, es macrosómico, no siempre, si no se controlan, son macrosómicos, es decir, son criaturas que por el efecto de la hiperglucemia, el páncreas del niño produce mucha insulina y por lo tanto son niños grandes. La diabetes gestacional, como les decía, a la larga, pues lo que hace es terminar como diabética tipo 2. ¿Cuál es el diagnóstico? Nosotros tenemos que el diagnóstico que antes se hacía una curva grande, sacando sangre basal a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos. Todavía se puede hacer esas curvas, pero lo que aconsejamos siempre es hacer las curvas determinando glucemia e insulinemia. Ahora, por tema de costos, se hace solamente la determinación de la glucemia, pero si nosotros queremos diagnosticar el tema de la prediabetes, que es un tema también que debe ser comprendido por ustedes, entonces lo que vamos a hacer es determinar glucemia e insulinemia. Sabemos que esta curva o esta determinación, que es con 75 gramos de glucosa anhidra, debe sacarse sangre en ayunas y a los 120 minutos. Sabemos que es normal cuando la glucemia es menor a 100 y a los 120 minutos no debe pasar de 140. Hablamos de diabetes mellitus cuando nosotros tenemos una glucemia mayor a 126 en ayunas y a los 120 minutos más de 200. Actualmente la ADA considera que ya podemos hablar de diabetes si es que se hace una curva completa de 30, 60, 90 y 120, cualquiera de esos puntos que sobrepase 200, entonces se considera al paciente que es diabético. Esto es importante porque también si encontramos dos determinaciones aisladas de glucemia alrededor de 140 miligramos por decilitro, también basalmente podremos indicarle al paciente que es diabético. Pero existe este otro tema que es de la prediabetes. Y la prediabetes nosotros tenemos que en la actualidad ya se sabe que las complicaciones, sobre todo macroangiopáticas, que son la aterosclerosis, se desarrolla pronto en este grupo de personas. ¿Por qué es importante reconocer? Porque existe como un 20% de personas que están dentro del grupo de los que tienen alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, que entran dentro de este grupo y que si nosotros no los diagnosticamos, no los encontramos, entonces van a ser complicaciones crónicas de la diabetes, es decir, van a ir muy pronto hacia lo que es la aterosclerosis. Y en algunos casos también se presentarán lesiones microangiopáticas como la neuropatía y sobre todo la nefropatía diabética. Es decir, son personas que basalmente tienen una glucemia entre 101 y 125 y tras el estímulo de los 75 gramos a los 120
su azúcar, su glucemia está entre 141 y 199. Entonces, nosotros tenemos que debemos buscar a este grupo de pacientes en las pruebas, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo, como se verá en el seminario. ¿Cuál es el curso de la diabetes? Sabemos que la diabetes es una enfermedad progresiva cuyos niveles de glucemia, tanto basal como postprandial, pues con el tiempo, con los años que van pasando, va subiendo. Es decir, al principio son pacientes que esta línea blanca es el momento del diagnóstico. Antes del diagnóstico, estos pacientes tienen glucemias más o menos normales, pero con el tiempo van haciéndose francamente positivas. Y el comportamiento de la insulina, sobre todo del diabético tipo 2, es de que hay un mecanismo de insulinoresistencia permanente y la población o los niveles de insulina con el tiempo van cayendo. Esto es importante que nosotros sepamos porque las macroangiopatías diabéticas ya empiezan a alterarse inclusive desde antes del diagnóstico, desde el momento que estas personas son intolerantes a la glucosa o son obesos. Entonces los cambios macrovasculares o la aterosclerosis empieza desde antes del diagnóstico de diabetes. Y las microangiopatías, o sea, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, empiezan desde el momento del diagnóstico que tienen. Es decir, que existen factores ambientales, factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, el estilo de vida, la falta de la dieta y o la susceptibilidad genética que hacen que con el tiempo las complicaciones vayan apareciendo hasta lograr una incapacidad como son la ceguera, la insuficiencia renal, las enfermedades coronarias o la amputación en el tema de los pies diabéticos. Entonces tenemos que saber que las complicaciones crónicas en la diabetes pues empiezan desde antes del diagnóstico y por eso debemos buscar a las personas con factores de riesgo. Y factor de riesgo es el hiperinsulinismo, la disminución de las HDLs, que ya veremos en la próxima clase qué grupo de lipoproteínas son, o el gran aumento de los triglicéridos. Y pues sabemos que con el tiempo la población de células beta y la población de los productores de insulina, se haga lo que se haga, con el tiempo va disminuyendo. De ahí que en la diabetes tipo 2, que tenemos hiperinsulinismo y el mecanismo de resistencia a la insulina, con el tiempo se hacen insulinos requirientes. ¿Por qué? Porque la capacidad del páncreas de producir insulina va decayendo. Bien, ¿cuáles son los órganos en general que se encargan a producir hiperglucemia, sobre todo en el diabético tipo 2 y en la diabetes gestacional? Y de mayor o menor medida en los del grupo 3, ¿no? Dependiendo de su forma. Pero acá vamos a hablar del diabético tipo 2, porque el diabético tipo 1 sabemos que hay un mecanismo inmunogénico que ataca la producción de insulina por el páncreas y por lo tanto hay una insulinopenia. Bien, nosotros tenemos que en el diabético tipo 2, que se ha dicho
que más o menos son un 95% de los pacientes, entre 90 y 95% de los diabéticos son tipo 2, que se caracterizan por esta hiperglucemia, por alteraciones a nivel del páncreas, la insulinoresistencia, o alteraciones del efecto incretina en el cuerpo. Les resumo qué son las incretinas, que esto sería bueno que ustedes busquen en los libros para saber qué son las incretinas. Son unas sustancias que se producen en el intestino delgado, las GIP que se llaman, que están en el intestino delgado alto, tipo duodeno, y las GLP-1, que son la glucagon-like peptide 1, que se producen al final del intestino delgado. Y entonces estas incretinas son fundamentales en el manejo de la glucemia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque gracias a la incretina, que modula la secreción de insulina por el páncreas, además disminuye el vaciamiento gástrico, además disminuye el efecto del glucagón, que es una hormona que saca glucemia del hígado, hace que además el paciente tenga una sensación de plenitud y no coma de manera desmedida. Y otra de las cosas muy importantes de la acción de las incretinas es que gracias a la acción de la GLP-1 sobre todo y del GIP, GIP, del GIP, hace que la población de los islotes pancreáticos pues permanezcan inalterados y no se destruyan. O sea, evita la destrucción de los islotes pancreáticos. Entonces, las incretinas son fundamentales en el control de la glucemia. En el diabético, el efecto incretina está disminuido, por lo tanto, pues no cumple su función que tiene sobre el páncreas, el estómago, etc. También a nivel del tejido graso existe un aumento de la destrucción o vaciamiento de los adipocitos, y entonces hay una lipólisis incrementada, y esta mayor cantidad de ácidos grasos en la circulación produce un efecto de insulinoresistencia mayor. También a nivel cerebral tenemos que no existe este sentido de saciedad y por lo tanto el consumo de alimentos es desmedido. Otro defecto que existe en este tipo de diabetes tipo 2 es que existe una insulinoresistencia a nivel del tejido muscular, y entonces esa captación de glucosa a nivel de los tejidos está disminuida y por lo tanto hay una tendencia a la hiperglucemia. A nivel del riñón existe, normalmente el riñón secreta glucosa por la orina, filtra glucosa a nivel de las pelvis y de los túbulos colectores, pero el riñón tiene una capacidad mediante un sistema SGLT2 que lo que hace es reabsorber toda la glucosa que se ha filtrado, y esta reabsorción ocurre a nivel de los túbulos colectores, a nivel de los túbulos contorneados proximales, y entonces la eliminación de glucosa es mínima por la orina, es decir, inclusive nula. ¿Qué es lo que sucede en el diabético? Que esta reabsorción está aumentada, por lo tanto la reabsorción lleva hacia una contribución de la hiperglucemia. Entonces existe una alteración en la cual
la reabsorción está aumentada y por lo tanto contribuye a la hiperglucemia. ¿Qué pasa a nivel del hígado? A nivel del hígado, el hígado empieza a producir, gracias al efecto del glucagón, empieza a producir mucha glucemia y esta se va acumulando a nivel circulatorio y por lo tanto contribuye a la hiperglucemia. El efecto incretina hace que se regule, o la insulina de buena calidad evita que salga glucosa del hígado. Entonces el hígado también lleva a la producción de hiperglucemia, ¿no? Entonces esto es lo que vemos por efecto de la secreción incrementada del glucagón. Bien, hablando rápidamente de lo que es la prediabetes, vamos a indicar de que la prediabetes en los años 60 fue considerada como alteraciones que se producían en el embarazo o con antecedentes familiares. Hijos de dos padres diabéticos o diabetes tipo 2 en un gemelo idéntico, pues podía tener este concepto de la prediabetes. En el año 80 la OMS abolió el término, pero la prediabetes renace en el 2002 porque se reconoce que los prediabéticos tenían complicaciones crónicas, sobre todo aumentaba mucho la ateroesclerosis. Entonces, nosotros tenemos que una glucemia en ayunas entre 100 y 125 o una poscarga entre 140 y 199, entonces podíamos hablar de que el paciente es prediabético. Y debemos incluir en esto, en la determinación de la hemoglobina glicosilada. Recuerden que el término de hemoglobina glicosilada es la cantidad de hemoglobina que se carga de azúcar dependiendo de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces se ha visto que la hemoglobina glicosilada A1C entre 5,7 y 6,4 puede ser diagnóstico de prediabetes. Por encima de 6,4 es diagnóstico de diabetes y por debajo de 5,7% es normal. Ahora, podríamos incluir dentro del síndrome metabólico. Yo creo que con el tiempo sí se va a poder incluir lo que es en el síndrome metabólico el término de prediabetes. Bien, también debemos destacar que la diabetes tipo 2, que antes se creía que era privativo de las personas adultas con el mecanismo de resistencia a la insulina, pues aparece en niños y adolescentes, sobre todo en nuestra época en la cual existe demasiada obesidad en los niños, ¿no? Ocurre en los jóvenes con mayor frecuencia durante la segunda década de la vida. Edad promedio de diagnóstico son los 13 años, coincide con el pico de la resistencia a la insulina fisiológica que ocurre en la pubertad. En la pubertad hay una resistencia de insulina fisiológica y si estos niños están condicionados por herencia o por factores de riesgo de obesidad, entonces les puede aparecer la insulina, la diabetes mellitus tipo 2. La pubertad puede conducir a la aparición de los síntomas de la diabetes en adolescentes previamente compensados. Entonces, el diagnóstico de diabetes son glucemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 en 2 o más ocasiones. La glucemia igual o mayor a 200 a las 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa también es diagnóstico de diabetes, como habíamos visto. O síntomas de diabetes que son la poliuria, polidipsia y polifagia, y más una glucemia casual que sea igual o mayor a 126, también puede ser diagnóstico de diabetes. Y lo que sí últimamente se ha visto que hemoglobinas glicosiladas con un valor mayor a 6,5 también pueden ser ya diagnosticadas como diabéticos. Y existen estos términos que se pueden manejar
que son glucemia alterada en ayunas, cuando la glucemia está entre 100 y 125, una intolerancia a la glucosa, cuando la glucemia posestímulo está entre 126 y 140, una prediabetes, cuando existe una glucemia entre 140 y 199, 2 horas después de un estímulo con 75 gramos de glucosa oral. O clasificamos de diabetes cuando está por encima de 200 miligramos a las 2 horas después de un estímulo con 75 gramos de glucosa. Y para mencionar, tenemos las complicaciones agudas de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Las complicaciones agudas serán cuando los niveles peligrosamente amplios, altos de la glucemia. Tenemos básicamente 2 tipos: el estado hiperglucémico cetoacidótico y el estado hiperglucémico hiperosmolar. El estado hiperglucémico cetoacidótico se produce en aquellas personas que tienen insulinopenia, es decir, aquellos que les falta insulina. La falta de insulina, es decir, la imposibilidad de que se queme glucosa porque falta la insulina, entonces lleva a que el cuerpo utilice las grasas como fuente de energía, y las grasas dejan cuerpos cetónicos. El estado glucémico hiperosmolar ocurre en los pacientes que tienen el mecanismo de resistencia a la insulina, es decir, tienen hiperinsulinismo, y este hiperinsulinismo con una insulina no efectiva hace que el principal problema sea una deshidratación que lleva al paciente a un estado hiperosmolar. Entonces, el estado hiperglucémico cetoacidótico como complicación aguda ocurre en pacientes con falta de insulina. Y el estado hiperglucémico hiperosmolar, hay mucha insulina inefectiva y por lo tanto el paciente tiende a deshidratarse y entra en un estado hiperosmolar. Y la otra complicación aguda son los estados hipoglucémicos. La hipoglucemia, que se produce por distintas causas, ya sea por falta de ingesta o el abuso o la sobredosis de medicación para poder controlar la glucemia. El síndrome de hiperglucemia se caracteriza por poliuria, polidipsia, pérdida de peso, astenia, debilidad, somnolencia, cefalea. También existe una hiperfagia o puede haber anorexia, visión borrosa y alteraciones de la conciencia. El estado cetoacidótico además tiene aliento cetogénico, es decir, un aliento como de manzana en el aliento de tiene una respiración de Kushmaul, que es una respiración profunda, agitada, aumentada, pero profunda. Puede presentar náuseas, vómitos, atonía gástrica, dolor de abdomen, y esto es importante. Hay un dolor cólico abdominal que muchas veces pacientes que no se sabían diabéticos, pero que estaban debutando, presentaban síntomas de abdomen agudo, inclusive han sido operados. Y también hay dolor a nivel torácico, a nivel precordial. Hay un enrojecimiento de la cara, pómulos, labios y orejas. El estado hiperglucémico hiperosmolar, donde existe una hipovolemia, presenta boca seca en oftalmos, piel con turgor disminuido y pliegues más notorios, calambres musculares, taquicardia, hipotensión arterial con hipotensión ortostática o signos de shock, de choque, ¿no? Y la hipoglucemia, que son alteraciones en la cual es y permanece como la causa iatrogénica más común
y seria de diabéticos, y existe cuando la glucemia baja por debajo de los 60 miligramos por ciento. Dice, es una causa iatrogénica, sí, porque el hecho de la sobremedicación hace de que existan estas manifestaciones de hipoglucemia. Lo más importante es que hay una sudoración fría y pegajosa. Entonces, una vez que uno ha notado o ha visto la piel o ha sentido la piel del hipoglucémico, no la olvida jamás. Es una piel fría, húmeda y pegajosa. Además existe palidez, palpitaciones, temblor, existe ansiedad y aprensión, es decir, el paciente siente que algo le está ocurriendo, que puede morirse, entonces se siente muy agitado, está muy nervioso en ese sentido. Existen síntomas neuroglucopénicos, quiere decir cuando el azúcar a nivel cerebral ha caído. Tenemos unos signos o síntomas globales como cefalea, sensación de hambre, debilidad, vértigo, dificultad para pensar, confusión, una conducta anormal, beligerante, irritación, somnolencia o pueden llegar a la convulsión y al coma. Y síntomas focales como visión borrosa o diplopía, parestesias, disartria o dificultad para articular la palabra, acúfenos, se escuchan ruidos en el oído y pueden llevar a estados de hemiplegia. Bien, dentro de las complicaciones crónicas en la diabetes está la retinopatía diabética, que es la afectación de la microcirculación a nivel de la retina. Pueden ser retinopatía diabética simple, con la presencia de microaneurismas, hemorragias y exudados. O la retinopatía proliferativa, que se llama, cuando de la retina salen unos vasos de neoformación. Existe entonces, esta es una retinopatía complicada, ya mayor, y que esta formación de los vasos lo que lleva posteriormente es a jalar, porque estos vasos van creándose hacia adelante en el humor vítreo y después jalan la retina y se produce la ceguera, ¿no? Entonces la retinopatía diabética es simple o proliferativa. La simple, con la presencia de microaneurismas, hemorragias y exudados. Y la proliferativa con neovasos de formación que posteriormente pueden llevar a la ceguera. Existe la nefropatía diabética, en la cual existe, ustedes ya han recibido la formación y la información de lo que es un síndrome nefrótico. Entonces la nefropatía diabética va hacia lo que es un síndrome nefrótico principalmente, pero también puede desarrollar un síndrome nefrítico. Ambos, sobre todo el nefrítico, lleva a la insuficiencia renal crónica, que es una de las complicaciones más frecuentes en la insuficiencia renal crónica, el origen o lo que se produce en los diabéticos. Entonces, la insuficiencia renal crónica, cuya génesis está a nivel en la diabetes, es una causa muy frecuente. Pero también la presencia de síndrome nefrótico con la característica de proteinuria, albuminuria, también hay una hipoalbuminemia y también hay una dislipidemia, ¿no? Esto es característico de los diabéticos con síndrome nefrótico, todavía no hipertensos, y que posteriormente sí van y pueden llegar hacia la insuficiencia renal. En cambio, el
síndrome nefrítico se caracteriza fundamentalmente por la hipertensión arterial. Luego tenemos la neuropatía diabética, que es la afectación de los vasos vasa nervorum, es decir, los capilares que nutren al tejido nervioso son los que se bloquean, son los que se obstruyen, y que esta obstrucción lleva a una destrucción de las vainas de mielina, lo cual hace que toda la conducción nerviosa se vea alterada, tanto la parte sensorial como la parte motora, es decir, que no pueden llevar la sensibilidad y tampoco pueden llevar las órdenes a las partes del cuerpo. Esta neuropatía es una de las primeras complicaciones crónicas que aparecen en el diabético. Y un diabético que se cuide bien después puede revertir la neuropatía diabética. La nefropatía y la retinopatía no se revierten. En cambio, la neuropatía inicial sí puede revertirse con un buen control metabólico. Existe neuropatía diabética en pares craneales, a nivel del sistema sensitivo motor y a nivel del sistema visceral o autonómico. Esta es lo que es la microangiopatía diabética o las complicaciones crónicas microangiopáticas. Las complicaciones crónicas macroangiopáticas está dada por la presencia de un fenómeno de ateroesclerosis prematura. El diabético desarrolla una ateroesclerosis prematura. Tan es así de que se dice que un diabético es como si ya hubiera tenido un infarto coronario. El mero hecho de ser diabético es como si la persona ya hubiera tenido un infarto coronario. Esto es importante. Recuerden en el diagnóstico con hemoglobina glicosilada, ¿no? Valores menores a 5.5 excluye diabetes, valores por encima de 6.5 diagnostica diabetes y al medio es lo que corresponde a la prediabetes. Las ventajas de la hemoglobina glicosilada como prueba diagnóstica es buena porque ya se acepta el diagnosticar diabetes determinando la hemoglobina glicosilada que no requiere de la curva. La curva actualmente la estamos empleando en la determinación de glucemia e insulinemia para encontrar a los prediabéticos. La ventaja del diagnóstico o el screening mediante la hemoglobina glicosilada está que no requiere ayuno, refleja la glucemia de largo plazo. Recuerden que la hemoglobina glicosilada es el promedio de la glucemia en la sangre 8 semanas antes, o sea, 2 meses prácticamente es el promedio de glucemia que tiene la persona. La hemoglobina glicosilada pues nos dirá o será un detector de mentiras del diabético, ya que con la hemoglobina glicosilada y una glucemia nosotros podemos más o menos saber cómo ha estado compensado el paciente. Los métodos de laboratorio utilizados son más fiables y los errores causados por factores normoglucémicos que afectan la hemoglobina glicosilada son raros. Bueno, hasta acá entonces hemos estado recordando y en el seminario el viernes vamos a ampliar algunos conceptos, sobre todo lo que es
lo que es los factores de riesgo, que es importante que recordemos, y complementar algunos conceptos que se han vertido aquí. No sé si existe alguna pregunta. No sé si se ha escuchado todo. Lady, tú tienes la palabra. Muy bien. Si es que no hay preguntas, entonces ya nos desconectaríamos y nos veríamos el día miércoles con un repaso de lo que son las dislipidemias. Gracias, doctor. Muy bien. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. Hasta luego.